Saludos y bendiciones del cielo para todos y para todas, hermanos y hermanas. Las congregaciones Discípulos de Cristo en Sonadora, Puerto Nuevo, Dorado Pueblo y La Central, volvemos a darle la bienvenida a este encuentro bíblico unido que quiere y pretende ser un espacio de reflexión, de conversación, de diálogo para nutrir, para afirmar, para expandir y para hacer crecer nuestra fe, teniendo siempre como base la escritura bíblica, las lecciones de la revista El Discípulo y particularmente en el tercer mes que lleva ya este ejercicio, este mes de agosto, trabajando el tema de la sabiduría en diferentes textos de la escritura sagrada. Primero se comenzó en el mes de junio, recordarán ustedes, con el libro de los Proverbios, una muestra principalísima en el Antiguo Testamento. Luego, esas manifestaciones de la sabiduría en los evangelios, y hubo un texto de cada uno de los evangelios en el mes de julio, y ahora en el mes de agosto se toma otra muestra del Nuevo Testamento, en este caso la carta de Santiago, que es la que va a estar cubriendo todo este mes, estas cinco lecciones del mes de agosto. Les saludo a este servidor, el reverendo Gamaliel Ortiz Guardiola, pastor de la Iglesia Central, y tengo la alegría de acompañar en esta ocasión, una vez más, a nuestro hermano Alex Maldonado Lizardi. Saludos a todos y a todas, que el Señor les bendiga. Bueno, para nosotros, ¿verdad?, es una alegría volver a estar con ustedes. Vamos a leer el texto bíblico. Yo le he pedido a Alex que leamos la nueva versión internacional para que usted tenga un marco de referencia adicional, literario, ¿verdad?, del texto, de la forma en que está construido e hilado el texto bíblico en esta versión, porque ustedes en su revista El Discípulo tienen el beneficio de que en la primera página de la lección siempre aparece la versión de Reina Valera y la versión de Dios habla hoy. Así que esto le daría a usted una mirada, una ventana adicional al texto. Así que vamos a leer esta primera lección, que va en los primeros 11 versículos del capítulo 1, y le pido a nuestro querido hermano Alex que tenga bien leerla, por favor. Leemos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A ésta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Pedimos al Señor que nos asista en esta tarea santa de compartir algunos pensamientos con nuestra gente. Volvemos a enviarle un abrazo a todos y a todas. Por ser la primera lección de este mes de agosto, y siendo que todas van a ser de la Epístola a Santiago, al igual que ocurrió en el mes de junio con Proverbios, es menester que demos algunas notas introductorias de la Epístola a Santiago,
que van a servir también como puntos importantes para tener en cuenta en el resto de las clases, de los encuentros bíblicos. Si usted lee la carta a Santiago, que es fácil leerla porque es relativamente corta, usted va a encontrar que constituye un texto único en el Nuevo Testamento. Fíjese que contrario a las cartas particularmente de Pablo, los propios evangelios, fíjense que aquí no hay grandes declaraciones acerca de la figura de Jesucristo, eso que se llama cristología, ¿verdad? Enunciados acerca de la persona de Jesús, del Cristo, como ocurre, por ejemplo, por decir así, en Filipenses, que está el famoso himno cristológico en el capítulo 2, o en Efesios, que habla de que Cristo es nuestra paz, el que de dos pueblos hizo uno, o en el Evangelio de Juan, que se hacen aquellas declaraciones acerca de la figura de Jesús, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, etcétera, etcétera. Fíjense, aquí no hay ese tipo de declaración acerca de la figura de Jesucristo. Interesantemente, Alex, tampoco hay grandes disquisiciones acerca de la pasión o discusiones acerca ni de la pasión, ni de la muerte, ni la resurrección de Jesús, ni tampoco planteamientos teológicamente muy profundos acerca de la salvación, ¿no? Eso no lo va a encontrar en esta carta. Lo que sí va a encontrar en la epístola de Santiago, y que es un texto de carácter ético fundamental, es que sí dirige una mirada amplia a la vida económica y a la vida social que rodea el cristianismo primitivo. Y al igual que, como dijimos, del libro de los Proverbios, tiene como punto de partida una observación bastante precisa de la vida cotidiana de los cristianos en este primer siglo. Y digo del primer siglo ya en una época tardía, para que usted se ubique. No hay tiempo de discutir todos los detalles, pero se entiende que la epístola de Santiago fue escrita a finales del siglo I, principios del siglo II. Y más que una carta, cuando usted la lee, aparte de ese saludo inicial, ¿verdad? Más que una carta, parece tratarse, y esta es una palabra que tal vez de la tradición católica la maneja más, cuando habla de los comunicados del Papa, hablan de una encíclica. Esta parece como una encíclica, ¿verdad? Que es una especie de comunicación dirigida a la Iglesia universal. Dicho sea de paso, si a alguien usted le escucha decir que en el Nuevo Testamento hay unas cartas católicas, no vaya usted a pensar que se trata, ¿verdad?, de cartas de la Iglesia Católica, sino que cartas católicas a lo que se refiere precisamente es a eso. La palabra católica lo que significa es universal. Son cartas, en este caso, una comunicación dirigida a la Iglesia universal. Ahorita vamos a explicar por qué es que eso se manifiesta en el saludo, en que está dirigido a las 12 tribus de la diáspora, ¿verdad? 12 tribus de la diáspora. Esa noción de universalismo, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, la carta de Santiago, junto con las dos cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro, las tres cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y la carta de Judas, forman el conjunto de lo que se llama cartas católicas, cartas dirigidas a la Iglesia universal. Tenemos que recordar, hermanos y hermanas, que a partir de la persona de Jesús de Nazaret, la
la naciente iglesia, ¿verdad? Esa comunidad de creyentes en Cristo Jesús elabora un concepto nuevo de pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios no está ubicado geográficamente en un lugar, no es una designación, y estos son datos importantes para que usted agarre mejor el sentido de la cosa, ¿verdad? El sentido de la carta no está tampoco circunscrito, no está limitado a una etnia en particular, a un pueblo, repito, geográficamente ubicado en un estado, en un lugar, sino que pueblo de Dios, recordemos que en el Nuevo Testamento es todo el cuerpo de creyentes en la persona de Cristo Jesús. Todos aquellos que han decidido profesar su fe por aquel que murió y resucitó, el Cristo resucitado, todos ellos ahora van a formar parte de este nuevo entendimiento de lo que es el pueblo de Dios. Quería, para seguir, porque consideraciones todavía iniciales, ¿verdad? Dentro de esa consideración inicial, ya que Gama ha insistido en hablar de la estructura de la carta y el carácter de la epístola, pues hablar de que cuando uno va leyendo la epístola de Santiago, uno se da cuenta de la fragmentariedad del texto. Es un texto como fragmentado, ¿no? muy unido a la caracterización de los destinatarios. Es un texto disperso, sus temas están dispersos. En ese sentido, hablaba con Marisa, que va a estar también trayendo algunas notas sobre el capítulo 2, de que la carta funciona como una especie de archipiélago. Tiene muchos puntos sueltos, pero que de alguna manera esos puntos están ya un poco trabajados o mencionados a cuentagotas en el primer capítulo. Eso por un lado. Lo otro, es importante también destacar que cuando se habla de que son comunidades cristianas, eso no significa que han abandonado sus prácticas judías. Son comunidades que todavía asisten a la sinagoga, participan de los sábados, todavía preservan muchísimo de estas prácticas, que no es algo negativo, ¿verdad? No podemos pensar que esto es algo malo, pero es un asunto que está trabajado dentro de la epístola de Santiago, y algo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Esta confusión con a qué se refiere con obras, que es uno de los temas, quizá el tema más importante acá, es cómo funciona este asunto de las obras en la carta, ¿no? Pero eso, ¿no? Que son comunidades cristianas, pero que no han dejado de ser judías, no tienen por qué abandonar su judaísmo, pero que es una tensión que aparece en el libro de los Hechos. Y nada, vamos a continuar con la discusión. Aparece en el saludo, y quiero desde ahora decirle que algunos elementos del contexto son importantes, del contexto de la carta, los vamos a estar viendo a medida que trabajemos los propios versos que están asignados para esta primera lección, pero reitero la importancia de hacer este tipo de comentario, ¿no?, introductorio para ubicarnos. Fíjense bien que aparece identificado el autor como Santiago. Y en el Nuevo Testamento hay varios Santiagos. 2 de los discípulos de Jesús, uno de ellos el hijo de Zebedeo, y obviamente una figura que resalta también entre los Santiagos del Nuevo Testamento es la del hermano de Jesús, que curiosamente al principio no creía en Jesús, ¿verdad? Eso lo leemos en la propia Escritura, pero que eventualmente viene a convertirse, en algún momento tiene un cambio de vida y viene a convertirse no meramente en un creyente, sino en uno de los líderes principales de la iglesia, específicamente en Jerusalén. Correcto. Recuerden, hermanos y hermanas, que en esta época era absolutamente común, eso lo vimos también con lo de la figura de Salomón en los Proverbios. Aquí ocurre algo similar. Naturalmente, a finales del siglo I, principios del siglo II, ya Santiago, el hermano de Jesús, no estaba vivo.
ni ninguno de los otros Santiagos. Recordemos que se utilizaba el nombre de una figura de autoridad para darle fuerza a lo que se quería comunicar, a lo que se quería plantear, para darle un sentido de autoridad, para autenticarlo, para legitimarlo, ¿verdad? Ese nombre evocaba en la mente, en el imaginario de la gente, esa figura de referencia, y eso ayudaba a darle peso, a darle fuerza al contenido del escrito. Así que aquí estamos una vez más frente a eso que se llama la pseudonimia o pseudoepigrafía, ¿verdad? Que es utilizar el nombre de una persona con esas características que acabo de mencionar para darle peso, para darle fuerza. Y una persona que tal vez fue discípulo o una corriente de discípulos de esa persona recogieron las enseñanzas y las plasmaron, ¿verdad? Las retocaron, las siguieron elaborando y trabajando. Y eso es lo que ocurre con Santiago. Se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No es nada raro, meramente para poner una nota aquí, no es nada raro. Eso ocurre, por ejemplo, con los profetas y con otras personas importantes dentro de la tradición literaria bíblica, que la persona se identifique como siervo o como esclavo de su Dios. De hecho, si usted, esta que es una sociedad, aunque está bajo el Imperio Romano, pero que está muy marcada por la cultura helénica, en lo que se llaman las religiones, si usted estudiase las religiones de misterio de la cultura helénica, no es nada raro que los adoradores de un Dios se presenten, se autodesignen como esclavos o como siervos de esa deidad. Pues eso también ocurre en la literatura bíblica, en la tradición bíblica nuestra, y en eso se marca esa autodesignación como siervo y como esclavo de Dios, teniendo también en cuenta, porque no se puede dejar de decir que es una sociedad esclavista, ¿verdad? Todavía estaba la esclavitud como parte del sistema social, y que la sociedad del Imperio Romano era una sociedad, Alex, sumamente estratificada, y velaba con mucho celo el asunto de la estratificación social, cosa que también aparece en la carta. A las 12 tribus que están en la dispersión. Y eso tiene un significado religioso y también tiene un significado metafórico para designar un grupo socioeconómico dentro de la sociedad. Para terminar con esta parte, el significado religioso es obvio. Como este ahora es el nuevo pueblo de Dios, la comunidad de creyentes, la iglesia, agarra el concepto de las tribus, de las 12 tribus de la dispersión, lo retoma para aplicarlo a todas las comunidades cristianas, ya sean de origen judío o de origen gentil, que están dispersas geográficamente por todo el imperio, pero también es una categoría sociológica, y escuche bien esto porque esto es importante, hermano. Pues aquí es que está el asunto, ¿verdad? del simbólico. Es también una manera de hablarle a los cristianos que no solamente están dispersos geográficamente, pero que también están dispersos dentro del universo ideológico, social, cultural y económico del Imperio Romano, y que por unas características que el propio texto nos va a señalar, y esto, repito, es importantísimo, viven como desplazados. Aún en los lugares en los que están ubicados, viven como desplazados, como inmigrantes, que no gozan de los mismos derechos políticos, sociales, legales, que el resto de la gente. Y eso es algo que lo vamos a seguir insistiendo y que lo vamos a seguir ampliando en la medida que este diálogo vaya abriendo surcos. Pero queríamos y entendíamos, Alex y yo, que era necesario estas notas introductorias para que nos ubiquemos en el texto que tenemos de frente y que vamos
a estar estudiando por estos próximos domingos, Alex. Voy a agarrar esto que Gama mencionaba de por qué el nombre es importante otra vez y ver una especie de paradoja entre que diga que es Santiago y que luego diga que es siervo. Porque el hecho, ahora que Gama menciona este asunto de la categoría sociológica de la dispersión por el mundo, cuando él dice que se llama Santiago, bien sea en efecto el hermano de Jesús que tiene participación tiene autoridad dentro de los 12 discípulos del libro de los Hechos. Entonces si quieren aproximarse al texto del capítulo 15, me parece, del libro de Hechos, es donde aparece el hecho de que aparezca ese nombre ahí. No solo nos está diciendo quién soy, también nos está diciendo dónde estoy. Cuando uno piensa que esta gente está en la dispersión, cuando escuchan el nombre de Santiago, se ubican en Jerusalén. A partir del nombre de alguien, mira cosa importante, a partir del nombre de alguien nosotros podemos recordar de dónde somos. Y el hecho de referencia de identidad. Hay una referencia de identidad, pero que hay una localización. Eso, estamos hablando de comunidades completamente deslocalizadas, que a partir de ese nombre que aparece en esta carta que les llega, a partir de ese nombre dicen, vamos a recordar dónde es que estamos ubicados, a qué pertenecemos, cuál es nuestra realidad final, y cuáles no son nuestros principios. El nombre de Santiago lo que hace un poco es eso. Curioso, Santiago es un líder, pero él no se llama apóstol, de lo que tú mencionabas ahorita. A diferencia de otras cartas, para Pablo es importante decir eso por sus razones dentro de cada carta, pero claro. En el caso de Santiago dice, yo no se llama apóstol, es siervo. Se dice soy siervo, y esto va a ser importante verlo, ¿verdad? Luego en el capítulo 2, cuando se habla de los favoritismos, entre otras cosas, porque ya Santiago está mirando qué está pasando en esta dispersión, ¿okay? Y nada, por ahí vamos a seguir mencionando, ahora hablar un poco de ese verso 2, y el asunto de que comience con hermanos míos. Y quisiera hermanos y hermanas que se fijen todas las veces que en ese capítulo en particular, y yo creo que a través de toda la carta, la insistencia en la fraternidad, construcción de comunidad, la construcción, y no de cualquier comunidad, es la comunidad de hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros en la iglesia nos llamamos hermanos, yo sé que es un cliché, a veces es una muletilla llamarnos hermanos, pero en efecto tenemos un poco la invitación es a tratarnos como tales. Así que apostar a esa fraternidad, y Santiago va a apostar a esa fraternidad desde distintos frentes. Esos versos del capítulo 1 que tú leíste, queremos tomar un ratito los versos del 2 al 8 para trabajar unos asuntos de contenido que también nos van a referir a asuntos del contexto, ¿verdad? de la carta y del momento. El primer tema que aparece ahí, ahora yo lo leo en Reina Valera: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Primer tema que aparece entonces es el tema de las pruebas y de los sufrimientos. La gente a la que Santiago le está dirigiendo la carta, si esto aparece en el segundo verso de la carta, es porque estaban atravesando por situaciones de dificultad. Alguna situación precaria, dura, adversa, conflictiva, aplastante está ocurriendo a esos destinatarios, o a la mayoría de estos destinatarios, como para que la carta empiece de esa manera. Y para no perder el hilo, para animarles en medio de esas dificultades, que vamos a verlas un poquito más específicamente ahorita, les insta a que ellos descubran, si usted sigue leyendo el texto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, está haciendo un llamado
muy, muy práctico, muy pastoral, a que la gente pueda descubrir en el sufrimiento una cosa que yo sé que a usted le ha pasado, a mí también en ocasiones en la vida, y es que descubrimos cómo en las dificultades, cómo en los momentos, esos momentos angostos de la vida, duros de la vida, se convierten en canteras de aprendizaje. Así que en un sentido es como descubrir el lado positivo, diría alguien, ¿no? Aquello del apóstol Pablo de que todo obra para bien de los que aman al Señor, de los que le buscan. Es que de acuerdo a la experiencia que tiene el escritor, esa experiencia por la que están pasando de pruebas, de sufrimiento, de opresión, de dolor, se va a traducir en una experiencia que les permita a ellos desarrollar las herramientas emocionales, espirituales, existenciales, para que al final del camino salgan ganando. Haya un cambio en su realidad, y eso lo vamos a ver en los versos del 9 al 11. Por eso lo dejo como ahí en un poco de suspenso. Esa paciencia, que para nosotros es más a veces, tiene como un sentido pasivo. Una palabra que mejor la definiría es la perseverancia. La nueva versión internacional habla de la constancia. De la constancia, exactamente. Y fíjese bien que el autor, Alex, no está glorificando el dolor. No está diciendo a la gente que se goce en el dolor por el dolor en sí mismo, como hacen los masoquistas, ¿no? Sino que lo que está planteando es, aquello del apóstol, esta leve tribulación momentánea va a producir en ustedes un mayor y más sobreabundante peso de gloria. Es decir, vuelvo a repetir esa imagen, es una cantera de aprendizaje que le da las herramientas para poder enfrentar la vida en ese momento y para poder enfrentar situaciones futuras que puedan venir. Así que esos primeros versos, entre el 2 y el 8, el tema del sufrimiento, del dolor, con ese elemento de visión que da la fe, de que hay otros resultados más al frente. Cuando él menciona el asunto de considerarse dichosos, cosa que es absurda. Claro. ¿Cómo es esto de que yo me considero dichoso o que debo pensar en el gozo que trae la prueba o la crisis, en otros comentarios, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que yo tengo que sentirlo? ¿Por qué la propuesta de Santiago es a sentir gozo? Para él esa propuesta es clara, porque para el objetivo también es claro. Es lo que tú llamabas la constancia, ¿verdad? El objetivo de Santiago es bien claro, el desarrollo de la paciencia y la constancia. Así que el gozo o la dicha que propone Santiago está sujeto a la capacidad o la potencia que tenemos los seres humanos por la paciencia y la constancia, es decir, por mantener un carácter unitario de nosotros mismos frente a las circunstancias. Lo segundo, que quizás es importante recalcar, es que ninguna virtud del ser humano es gratuita. Ninguna virtud del ser humano es gratuita. En ese sentido, Santiago no va a idealizar el dolor y tampoco va a ubicar, tampoco va a decir que todo dolor proviene de la voluntad de Dios y que yo tengo que asumir eso como si fuera cualquier cosa. Porque no es cierto que el sufrimiento es voluntad de Dios. Lo que sí es importante, y Santiago nos ayuda a recordar esto, es que la aflicción y el sufrimiento son condiciones de la propia vida. Son condiciones de la vida misma, y la fe no nos exime del sufrimiento. La fe no nos promete no contar con esas vicisitudes de la vida. Lo que sí Santiago nos dice es que sí, la fe es un punto de arranque para comprender lo que nos pasa. Tener una plataforma para poder entender y pensar lo que nos ocurre, lo cual nos lleva a lo que va a mencionar después, que es el asunto de la oración. ¿Okay? Fíjense que estamos hablando de una paciencia, perseverancia,
que significa una actitud de resistencia, una actitud militante que lo que quiere es probar que la fe de alguna manera es lo suficientemente fuerte como para seguir adelante. Hay circunstancias de la vida, hermanos y hermanas, que lo van a poner a usted en esa tesitura, en esa coyuntura, en esa frontera, de que usted tenga que probar, tenga que poner a prueba su fe para ver si su fe tiene la fibra para poder seguir adelante, ¿no? Fíjense que hay un llamado aquí, en términos pastorales lo digo, a que usted no puede asumir una actitud de rendirse antes de tiempo. No es que usted va a glorificar ni se va a regodar en el dolor, pero no se puede rendir antes de tiempo tampoco. Cuando veamos ahorita el verso 9, usted va a ver a quién está dirigido, ¿verdad? Esa prueba la están pasando una gente en particular, que es la gente pobre, la gente de humilde condición, como lo llama Reina Valera. O sea, que no es tampoco una cuestión, cuidado siempre con eso, ¿verdad? No es una cuestión genérica, es una cuestión que está ubicada socialmente de manera muy específica y muy intencional. ¿Qué es lo segundo que le dice? Que si alguno tiene falta de sabiduría, esa sabiduría que es necesaria, que es fundamental para enfrentar esos momentos difíciles de los que está hablando los versos anteriores al verso 5. Es como cuando en el capítulo 1 de Proverbios, para que podamos hacer la hilación, se hablaba en esos primeros 14, 15 versículos del capítulo 1 de una propuesta de vida que le hacían al joven aquellos que querían granjearse, ¿verdad? Que querían adquirir riquezas malavidas como una forma de vida, y la sabiduría hacía el llamado al alto, a resistir eso para abrazar otro estilo de vida. Pues aquí la sabiduría tiene un rol similar. Va a pedir la sabiduría para poder, en este caso, amarrarse a un estilo de vida que sea un estilo de vida coherente, constructivo y edificante para los momentos difíciles. Sí, porque es que los momentos difíciles también ejercen sobre nosotros la sensación de prisa. Tengo que acabar con esto rápido. Urgencia. La urgencia. Y Santiago no invita a salir del asunto a las millas. Santiago invita a detenerse y a saber y a pensar si las decisiones que estoy tomando sobre estas circunstancias son buenas para mí, para mi comunidad, o solo son buenas para mí. Eso es importante, porque de lo contrario, dentro de la prueba, uno está muy tentado a lo que tú decías ahora, a granjearse oportunidades para sí mismo, aplastando a los demás, porque las circunstancias de prueba que vamos a ver ahora, en este caso, en el texto de Santiago, son muy concretas. Quienes sufren estas pruebas son las personas que aparecen en los versos 9. En el verso 9, específicamente. Es la gente que está sufriendo circunstancias económicas difíciles. En el libro de los Proverbios, la sabiduría era una personificación de Dios. En los evangelios que estudiamos el mes pasado, Jesús es esa encarnación del verbo, de la sabiduría, de la palabra de Dios. Aquí se habla que la sabiduría tiene como fuente a quien, a Dios, ¿verdad? Por eso dice pídala a Dios. El asunto, ¿no? del pedirla a Dios, reconociendo cuál es la fuente de la sabiduría. Y el pídala también es un recordatorio, ¿verdad?, de que no las tenemos todas, hermanos y hermanas, ¿verdad? Siempre está ahí el asunto de la oración como un antídoto contra la autosuficiencia, el sentirnos completos en nosotros mismos, ¿verdad?, por nosotros mismos. Y este Dios, que es la fuente de la sabiduría, la da. Y ahí entra, y hemos dejado atrás el asunto, ¿verdad?, del uso de la palabra perfecto en el verso anterior, ¿verdad?, porque es que no da tiempo para todo. Cuidado, ¿verdad?, con eso de perfecto. Un comentario mío como pastor: es más conveniente usar la palabra maduros, porque la palabra perfección siempre puede tener la nota de advertencia
de que no vayamos a creernos que nosotros somos superiores a otros, ¿verdad? Que haya una jerarquización en este caso de la fe, porque esa no es la intención del apóstol. Entonces habla, Alex, de que eso lo pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El asunto de la duda hay que manejarlo con mucho respeto y con mucho cuidado, porque los seres humanos estamos llenos, la duda es parte de nuestra vida. Donde hay duda hay búsqueda, y donde hay búsqueda hay crecimiento. Aquí se refiere, me gustaría, hermanos y hermanas, que trabajemos esto de la duda, porque no es una condena de la duda natural que uno pueda sentir en unos momentos dados, ¿verdad? De hecho, las dudas han sido importantes en procesos de búsqueda, de conocimiento y de sabiduría, de crecimiento para el ser humano. ¿Tú tienes algo que decir por ahí, Alex? El asunto de la duda en Santiago no se refiere, como tú mencionabas ahora, no es la duda metódica de Descartes, no es la duda que tiene que ver con el aprendizaje, ¿verdad? La duda aquí, yo solo quiero mencionar algo muy sospecha. Sí, muchas, en el caso de Santiago, muchas de nuestras dudas, en el caso de Santiago, están ajustadas o asociadas a cómo nosotros vemos y condicionamos la generosidad, y cómo nosotros y nosotras recibimos la generosidad de otros y sospechamos de la generosidad de otros y de otras, sobre todo en circunstancias difíciles. Otra vez, la oración, el hecho de que todo esto esté enmarcado en la cuestión de la oración es importante, porque la oración nos ayuda a examinar nuestras carencias, pero también nuestros deseos. Nuestras carencias y nuestros deseos. La oración corrobora lo que necesitamos y nos ayuda a poder afirmar o a señalar específicamente qué es lo que nos hace falta. Así que la duda sí no es pedir cualquier cosa. No es pedir cualquier cosa. En este caso es pedir la comprensión de la situación límite en la que estoy, para saber cómo enfrentarla. Sí, ¿cómo entendemos eso que estamos viviendo juntos y juntas? Es importante. ¿Cómo nos dirigimos a partir de la oración? No dirigirnos a salir yo de este asunto, es cómo salimos juntos de esto. Y continuamos la formación de comunidad. Yo creo que por ahí va el asunto. Y es pedir lo que haga falta para adoptar un estilo de vida que sea acorde con el propósito de Dios para nuestra vida. No se trata de poner, ¿verdad?, la foto en la nevera de lo que quiero para declararlo, ese tipo de cosas, sí. A veces bastante problemática, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Yo lo que creo con el asunto del que es de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos, en estos 29 años en la vida pastoral, este texto, Alex, yo lo asocio, esto de ser de doble ánimo, de pensar un día una cosa, pensar al otro día otra, con la misma para un lado que para el otro, que es una persona que es como las ondas del mar que la arrastra el viento. Yo lo que pienso, me viene a la mente, Alex, la gente con las que me he encontrado en el camino, que constantemente viven saboteándose a sí mismos. Y esta es una imagen que yo quiero dejar en el corazón de la gente que nos está viendo y escuchando. Si usted tiene ese saltimbanqui dentro de usted, esa inestabilidad, ese juego tan difícil de mantener, tiene que tener cuidado, porque termina viviendo saboteándose a sí mismo. Constantemente usted se autosocava, socava los cimientos de su salud emocional, de su estabilidad emocional y espiritual. Y humildemente me parece que eso es una contribución muy importante que este texto puede hacer.
Fíjate que Dios no es de doble ánimo. Sí, no. Ahí está esa cuestión de la integridad de Dios. Y nosotros no somos Dios, pero lo que estoy diciendo es que usted trate de mantenerse en una línea de estabilidad. Porque vuelvo a repetir, me parece que el texto está apuntando a la gente que constantemente se autosabotea, termina dañándose a sí misma con ese tipo de inconstancia. Por eso, al principio volvemos a amarrar. Mire, hermano, usted quiere mantener una línea un poco más estable. No es que vaya a ser perfectamente estable. Todos tenemos nuestras fluctuaciones, nuestras variaciones. No, eso es lo que estoy diciendo. Pero una línea más constante, más estable. Por eso, la llamada al inicio a perseverar. Que usted pueda mantener dentro de la fluctuación, usted pueda mantener una línea de funcionamiento que le permita ser una persona más estable. Y eso para pasar entonces ya a los versos finales de esta, sabiendo, ¿verdad?, que nos hemos tenido que agarrar este tiempo para poder introducir la carta. Esos versos finales yo no quiero entrar a comentarlos de manera directa. De hecho, los hemos ido mencionando poco a poco, y de hecho hemos atado todo lo que hemos dicho a esos versos. Yo solo quiero mencionar unas estadísticas que salieron hace poco sobre nuestra realidad de pobreza en Puerto Rico. Hermanos, 36 de los 78 municipios, de esos 36, 50% de su población vive en condiciones de pobreza. Municipios como Maricao, o sea, 36 de los 78 municipios de Puerto Rico tienen un 50% de su población en situaciones de circunstancias de pobreza, situación de pobreza. Municipios como Maricao, Guánica, Adjuntas, Lajas, Jayuya y Comerío tienen un 60% de pobreza. 60%. En términos más concretos, 6 de cada 10 personas, decía esta estadística, 6 de cada 10 personas viven en situaciones de pobreza. Para que entendamos a qué nos referimos con situaciones de pobreza y que en nuestras iglesias se sepa qué es eso, es cuando una familia de 3 personas tiene que vivir con $19,000 anuales. Una familia de 3 personas o menos. Al año. Eso es igual a pobreza. Muchas de estas personas, estamos hablando de 6 de cada 10, van a iglesias. Así, son personas creyentes, son hermanos en la fe y están en nuestro medio. Este texto de Santiago, yo creo que la carta completa de Santiago va dirigida a esas comunidades. ¿Y quiénes eran esa gente en este contexto, Alex? Permíteme entonces especificar eso para que la gente lo pueda aterrizar también aquí en el texto, ¿verdad? Que no es una mención genérica. Si bien es cierto que decíamos ahorita que la carta no levanta fronteras geográficas, sí levanta fronteras sociales, fronteras socioeconómicas, ¿verdad? Y decíamos que esas 12 tribus que están en la dispersión era refiriéndose a esa gente que, viviendo donde viviesen dentro de la geografía del imperio, vivían realmente como desplazados, con gente con inferiores derechos políticos, sociales, económicos, etc. Ese soportar las pruebas se dirige a esos hermanos pobres de origen humilde, ¿verdad? Por eso es que hay que contextualizarlo. ¿Y quiénes son, verdad? Aquí hay 2 tipos de pobres. Los pobres que carecen totalmente de los medios básicos de subsistencia, hermanos y hermanas, y que viven de las limosnas, los mendigos. Esa es una categoría de los pobres. Pero también, como ocurre en nuestra sociedad, están los pobres que tienen por lo menos un trabajo que es para ganarse la vida y subsistir. No es para tener lujo ni exceso, y subsistir. Pero muchos de ellos carecen de propiedades. Aquí en el primer siglo. Un dato importante que usted debe conocer es
que en la Roma imperial del primer siglo aumentaron considerablemente los mendigos. Cuando estudiemos el capítulo 2, en el capítulo 2 hay un llamado a los hermanos diciéndole, si un hermano o una hermana, vamos a verlo un segundito para que ustedes lo vean, esto está aterrizado. Capítulo 2, verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, estos son los que carecen totalmente de los medios de subsistencia. Texto bíblico, trabajando el texto bíblico, hermano, por eso hay que poner todos los sentidos aquí cuando estamos en él. En el capítulo 5, específicamente por coger uno, el verso 4. He aquí, en esa relación de oposición que hay entre ricos y pobres en el planteamiento de la carta, porque sabe el autor que muchos de los que han alcanzado riquezas, porque pudieron tener un ascenso vertiginoso en aquella sociedad, así como también la sociedad los hundía a otros en la miseria, eran riquezas que eran riquezas malavidas, eran riquezas a base de fraude, de engaño, como en el capítulo 1 de Proverbios, pisoteando a otros para yo subir. Miren esto. He aquí clama el jornal de los obreros. Clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. ¿De quién está hablando aquí? De los campesinos. El cual por engaño, ese jornal por engaño, vamos en el texto, no les ha sido pagado por ustedes, y los clamores de los que habían segado, o sea, de los que habían cultivado su tierra, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Son estos otros pobres que tenían un trabajo. Recuerden que dije que se habían aumentado los números de mendigos, había un sistema muy estratificado, hubo despojos de tierras para concentrarlas en manos de terratenientes. Esos terratenientes que convirtieron a los que a lo mejor eran dueños antes de esas tierras en sus propios jornaleros, dependían de ellos entonces. O sea, yo te alquilaba entonces a ti, tú te convertías en mi terrateniente. La tierra en un momento dado era mía. Sí. Tú me la quitaste porque no pude pagar la deuda. Entonces yo tengo que ir a trabajar esa tierra que ahora es tuya, te la alquilo, te tengo que dar algo de lo que yo, y con eso que yo saque para mí, intento subsistir. Ahí está mucha de la gente ahora en una modalidad, ¿verdad? En esta sociedad en la que estamos ahora, en la que para esa gente que tú mencionabas ahorita no hay cabida. Porque las 12 tribus de la dispersión aquí son esos que viven desplazados. Y hay una nota importante. Tienen a lo mejor una casa, pero no son propietarios. Viven lejos del centro, viven alejados de la vida pública, del sistema de honores de la época. No tienen oportunidades de salir de ahí. Y a esos el texto bíblico les dice, y podemos decir muchas cosas más, es que ya hemos cumplido con el tiempo, ¿verdad? Pero es que era importante. A esos le dice, primero le dice salud en el verso 1, que no lo dijimos ahorita, y esa palabra salud no es meramente un saludo, es un saludo con un gozo. Así que les anticipa ya, les exhorta que estén con gozo. Y les dice entonces en el verso 9, a ese gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y a ese hermano de humilde condición se le dice en ese texto que el Señor ha escuchado el clamor, evocando Éxodo 3. Esos que vivían como desplazados en Egipto y en Babilonia, ahora como desplazados en el Imperio Romano, el clamor de ellos había llegado a los oídos de Dios. He aquí, yo he escuchado aquel verso, yo he escuchado el clamor de mi pueblo y yo descenderé e iré allí a liberarlo. Todo eso que está en Éxodo 3 de ese Dios que escucha el clamor.
del pueblo. Para ya finalizar entonces, añadir a eso que Gama ha muy bien contextualizado, mencionaba que esas circunstancias están en nuestro país. Claro. Pero que esas mismas circunstancias, una de las cosas que hacen con aquellos que están marginados dentro de nuestra sociedad puertorriqueña, es que aquellos que sufren condiciones de pobreza, Gama acaba de hacer unas distinciones, ¿verdad? Es bien difícil hablar de la pobreza, es muy difícil, pero estos grupos, estas comunidades, una de las cosas que la estructura, porque la pobreza es un problema estructural. Claro. Nadie nace pobre por accidente. Queriendo serlo. Nadie nace así, nadie se levanta por la mañana diciendo yo quiero vivir en condiciones De precariedad. de precariedad completa, ¿no? Santiago lo primero que hace es que sepan que esas condiciones no los hacen menos dignos ni menos humanos, que esas condiciones una ética de la pobreza. no son su culpa, y que tampoco Dios los ubicó ahí, que Dios tampoco los quiere en esas condiciones, sino que esas condiciones provienen de lo que está en el otro verso. Hay pobres porque existen ricos. Mencionarlo de esa manera. Hay pobres porque existen ricos. Existe la pobreza porque nuestra economía depende de la competencia, no es de la capacidad de la gente la capacidad que tiene la gente para hacer cosas. La pobreza existe porque hay unas condiciones de competencia para poder obtener dinero. Aquí en el texto, ni el pobre ha perdido dignidad por serlo, ni el rico ha obtenido dignidad, Ha añadido dignidad por serlo. por ser rico. Y eso es importante en el texto, que Santiago rescata la dignidad humana de aquellos que están dispersos. De hecho, los mete en las 12 tribus. Los ubica dentro de esas 12 tribus. Ustedes pertenecen. Y por eso es importante. No porque tengan, pertenecen porque pertenecen. Y por eso es importante, Alex, ya en este cierre, que puntual e interesantemente no les dice que va a cambiar su condición de ser pobres a ricos, sino que van a ser exaltados. Es decir, que este Dios, que van a ser elevados a categoría de personas, lo que el sistema les ha negado, y yo bendigo a Dios por eso, lo que el sistema les ha negado, tú vas a ser exaltado. Lo que el sistema les ha negado, que es verlos como personas, a esa categoría es que Dios te restituye, ¿no? No es que vas a ser rico, es que vas a ser elevado a la categoría digna de persona y vas a ser reconocido como una criatura digna de Dios, como un hijo de Dios. Y eso nos sirve a todos, ¿verdad? Independientemente de en qué circunstancias podemos estar. A mí me parece que es muy sanador saber que Dios nos eleva siempre, nos pone en la categoría de personas y como criaturas dignas de su amor y de su misericordia. Hay muchísimas otras cosas para hablar de estos desplazados, ¿verdad? Que para eso están las próximas lecciones también, ¿verdad? Así que lo que hemos querido dar es esta extendida embocadura para que además de este texto podamos agarrar mejor el sentido, repito, de los otros capítulos que vamos a estar compartiendo su enseñanza junto con nuestra hermana iglesia en Dorado Pueblo. Así que bendiciones para todos y para todas. Bendiciones a todos y a todas. Gracias, Alex. Hermanos, nos seguimos viendo.